Hermanos amados, estamos viviendo en un tiempo en el que basta abrir los ojos para darse cuenta de que el mundo entero se mueve en medio de la inquietud. Las noticias se acumulan, las guerras se extienden, las amenazas nucleares aumentan, las alianzas militares se reordenan y las naciones se levantan unas contra otras, como si todo el orden mundial estuviera siendo empujado hacia el borde de un colapso mucho más profundo. Hay quienes miran todo esto como una simple cadena de conflictos políticos. Hay quienes piensan que no es más que otro ciclo repetido de la historia. Pero yo quiero decirles algo muy serio. Cuando la guerra deja de ser un asunto local, cuando los pueblos son arrastrados a un miedo colectivo, cuando el mundo entero comienza a perder la capacidad de distinguir con claridad entre el bien y el mal, entonces ya no estamos delante de una conmoción ordinaria. Estamos contemplando una época en la que el desorden no se desarrolla solamente en los campos de batalla, sino también en la mente del ser humano. Lo alarmante no son solamente los misiles que cruzan los cielos. Lo más grave es que la conciencia de toda una generación está siendo torcida. Lo más grave es que muchos pueden ver la crueldad y seguir llamándola justicia. Pueden ver el terrorismo y seguir vistiéndolo con apariencia moral. Pueden escuchar amenazas de destrucción y aún así continuar viviendo como si nada verdaderamente serio se estuviera acercando. Esto no es solamente una crisis militar. Esto es una crisis moral. Esto es una crisis espiritual. Esto es una señal de que el mundo está avanzando con rapidez hacia una etapa que la Biblia anunció desde hace mucho tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, según Mateo capítulo 24, versículo 6, que oiríamos de guerras y rumores de guerras. Él no dijo eso para llevar a la iglesia a una vida de pánico. Lo dijo para despertar a su pueblo. Porque hay una diferencia enorme entre la persona que solamente sabe leer las noticias y la persona que sabe leer los tiempos. El que solamente lee las noticias termina arrastrado por el miedo, pasando de una angustia a otra. Pero el que sabe leer los tiempos se arrodilla, abre la palabra de Dios y se pregunta qué nos está mostrando el Señor en medio de todas estas sacudidas. Yo no estoy aquí para decir que toda guerra sea la batalla final. Tampoco estoy aquí para exagerar los acontecimientos ni para alimentar el emocionalismo. Pero sí tengo que decir esta verdad. Cada vez que el Medio Oriente se estremece, cada vez que Israel vuelve a convertirse en el centro del odio de las naciones, cada vez que fuerzas enteras amenazan abiertamente la existencia del pueblo del pacto, el creyente que ama la Biblia no tiene derecho a permanecer indiferente. Porque Israel no es una nación más dentro del programa redentor de Dios. Jerusalén no es solamente una ciudad de valor histórico. Y lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos no puede explicarse plenamente solo por el petróleo, la geopolítica o la ambición del poder humano. Hay un orden más profundo operando detrás de los acontecimientos visibles. Hay un conflicto que sobrepasa las fronteras de las naciones. Hay una línea espiritual que atraviesa desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la promesa dada a Abraham hasta el día en que el Hijo de Dios regrese en gloria. Y cuando comenzamos a mirar el mundo desde esa perspectiva, entendemos que la gran pregunta no es solamente quién ganará esta guerra, quién controlará tal territorio o qué alianza caerá primero. La pregunta más grande es esta: ¿en qué punto del reloj profético de Dios nos encontramos? Este no es tiempo para especular, sino para discernir. Este no es tiempo para correr detrás de las voces más escandalosas,
sino para regresar a la profecía más segura. Este no es tiempo para que la Iglesia se duerma en una falsa sensación de seguridad, sino para levantar los ojos, afirmar su fe y reconocer que la historia no está avanzando al azar. La historia se dirige hacia un punto señalado de antemano por el Dios soberano. Y precisamente por eso, antes de hablar de una guerra, de una alianza, de una nación o de un personaje, necesitamos establecer un fundamento que no pueda ser sacudido. Porque si no entendemos por qué la Biblia le concede un lugar tan grande a la profecía, entonces miraremos todas las cosas solo con ojos humanos y veremos muchos acontecimientos sin comprender lo que realmente está ocurriendo delante de nosotros. Hermanos amados, si nosotros miramos las convulsiones del mundo solamente con ojos políticos, terminaremos siendo arrastrados de una sorpresa a otra, de una preocupación a otra, y al final nuestro corazón quedará agotado, porque el ser humano no tiene la capacidad de explicar la historia en su profundidad solamente con su propia inteligencia. Pero cuando abrimos la Biblia, comenzamos a comprender que la historia no es una corriente ciega, ni tampoco un escenario dominado por fuerzas al azar. La historia tiene autor. La historia tiene propósito. La historia tiene un punto de inicio, una dirección y un desenlace establecido de antemano en la voluntad eterna de Dios. Por eso la profecía no es un tema secundario dentro de las Escrituras. La profecía no fue dada simplemente para alimentar la curiosidad religiosa. La profecía es una parte esencial de la revelación divina, porque por medio de ella Dios nos muestra que Él no solo es el Dios del pasado, no solo es el Dios del presente, sino también el Dios que tiene el futuro entero en sus manos. El hombre apenas puede hacer conjeturas. Los imperios solamente pueden trazar planes. Los gobernantes apenas pueden elaborar pronósticos. Pero solamente Dios puede anunciar lo que todavía no ha sucedido y luego hacer que todo se cumpla exactamente en el tiempo que Él ha determinado. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, está escrito que Dios declara que Él es Dios y que no hay otro semejante a Él, que anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Deténganse un momento en esa verdad. Una de las mayores evidencias de la divinidad de Dios es que Él anuncia de antemano aquello que todavía no ha ocurrido. Eso no puede hacerlo ninguna religión falsa. Eso no puede hacerlo ningún filósofo. Eso no puede hacerlo ningún sistema ideológico. Cuando la Biblia anuncia con anticipación el levantamiento y la caída de los imperios, la dispersión y el regreso de Israel, las características de los tiempos finales, y luego nosotros vemos cómo la historia va entrando poco a poco en esos mismos trazos. Entonces, nuestra fe no descansa en emociones, sino en la verdad confirmada. Esa es la razón por la cual el creyente no tiene por qué temer cuando se enfrenta a preguntas difíciles. Al contrario, cuanto más miramos la arqueología, la historia, el lenguaje, la genética, el orden del universo, la estructura de la materia, la fineza de la vida y la precisión de las profecías bíblicas, más comprendemos que la fe verdadera no es una huida de la razón, sino la rendición de la razón ante una luz superior. La fe cristiana no le pide al ser humano que cierre los ojos para creer. La fe cristiana le pide que abra bien los ojos para ver que las evidencias más profundas terminan señalando a un Creador sabio, santo y soberano. De manera que cuando hablamos de guerras, de Israel, del Medio Oriente, de las naciones y de los tiempos finales, no estamos entrando en una zona oscura
de especulación religiosa. Estamos entrando en una parte de la revelación de Dios que Él dejó para su pueblo, para que en medio de un mundo sacudido no entremos en pánico como aquellos que no conocen hacia dónde se dirige la historia. Nosotros sabemos que por encima de todos los tronos humanos sigue existiendo un trono más alto. Por encima de todos los programas de las potencias sigue existiendo un programa mayor. Y por encima de todos los movimientos del mundo sigue estando la mano soberana de Dios. Pero para comprender por qué la historia humana sigue derramando sangre, por qué las guerras vuelven una y otra vez, y por qué la paz prometida por el hombre siempre resulta tan frágil, necesitamos tocar una verdad mucho más dolorosa todavía. La raíz de todo conflicto no se encuentra primero en las fronteras, sino en el corazón mismo del ser humano. Hermanos amados, si nosotros nos detenemos solamente en los mapas, en las alianzas, en las armas y en los análisis estratégicos, todavía no habremos tocado la raíz verdadera del problema. Porque la guerra no comienza primero en las fronteras. La guerra comienza en el corazón del hombre. La guerra no nace primero en reuniones secretas entre gobernantes. La guerra nace de una naturaleza corrompida, de un corazón que ya no tiene a Dios en el centro, de un ser humano que quiere controlar, quiere poseer, quiere dominar, quiere exaltarse a sí mismo y está dispuesto a aplastar a otros para obtener lo que desea. La Biblia nunca pinta al ser humano mejor de lo que realmente es. La Biblia no dice que la naturaleza humana sea buena y que solamente por causa de circunstancias adversas llegue a volverse violenta. La Biblia revela que después de la caída, el pecado entró en la naturaleza del hombre y torció todas sus capacidades, desde la razón, las emociones y la voluntad, hasta la conciencia misma. Por eso lo que nosotros llamamos crisis internacional no es otra cosa que la manifestación a gran escala de una enfermedad que ha estado profundamente arraigada en el alma humana desde hace muchísimo tiempo. En el libro de Génesis, apenas comenzando las primeras páginas de la historia humana, ya vemos a Caín levantándose contra su hermano Abel para matarlo. Deténganse un momento en esa escena. La primera guerra no fue entre dos naciones. La primera sangre derramada no cayó en un campo de batalla entre imperios. Cayó dentro de una familia. Cayó entre dos hermanos. Eso nos muestra que la violencia no es un accidente de la civilización, sino el fruto amargo del pecado. Cuando el ser humano se aparta de Dios, aún la relación más cercana puede convertirse en el lugar donde brotan los celos, el odio y la destrucción. Y desde entonces hasta el día de hoy, la historia no ha hecho más que confirmar lo que la Biblia dijo desde el principio. La civilización ha avanzado, las armas se han refinado, la ciencia ha progresado, la diplomacia se ha vuelto más sofisticada, pero el corazón humano no se ha vuelto santo por sí mismo. Podemos viajar al espacio, podemos descomponer la estructura de la materia, podemos descifrar el genoma, podemos levantar enormes sistemas económicos, pero el hombre sigue sin poder curar su orgullo, su codicia, su envidia y su deseo de dominio. Esa es la razón por la cual el mundo moderno, aun jactándose de su progreso, sigue produciendo guerras, terrorismo, opresión y derramamiento de sangre. En la Epístola de Santiago, capítulo 4, está escrito: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjense en esto. La palabra de Dios no ofrece una respuesta confusa. La raíz del conflicto está en las pasiones desordenadas, en los deseos fuera del orden de Dios, en el yo que no quiere rendirse,
en el hombre que quiere obtener lo que no le ha sido dado y quiere retener lo que no le pertenece. Cuando la codicia se une al poder, estalla la guerra. Cuando el orgullo se une a la ambición, las naciones son arrastradas al sufrimiento. Cuando el ser humano saca a Dios del centro, no construye un paraíso en la tierra, sino versiones cada vez más sofisticadas del infierno. Por eso, si hoy vemos naciones amenazándose unas a otras, pueblos odiándose entre sí, ideologías chocando violentamente, no pensemos que el problema se reduce a quién tiene más fuerza, quién actúa con más rapidez o quién posee más armamento. Detrás de todo ello hay una realidad espiritual muy profunda. La humanidad necesita más que tratados. La humanidad necesita más que mesas de negociación. La humanidad necesita más que promesas de paz. La humanidad necesita un corazón nuevo. La humanidad necesita ser salvada de sí misma. Esa es la razón por la cual ningún sistema político puede salvar al mundo. Ningún imperio puede traer una paz duradera. Ningún líder, por brillante que sea, puede sanar la raíz de la violencia en el alma humana. Solamente Jesucristo puede hacerlo, porque solamente Él no vino a corregir la superficie del hombre, sino a transformarlo desde adentro. Solamente la cruz toca la raíz de la guerra, porque la cruz toca la raíz del pecado. Y cuando comprendemos que la raíz de todo conflicto se encuentra en la naturaleza caída del ser humano, empezamos a mirar los acontecimientos presentes no solamente como una tormenta política, sino como un espejo que deja al descubierto la verdadera condición del mundo bajo la luz de la palabra de Dios. Hermanos amados, cuando ya hemos reconocido que la raíz de la guerra se encuentra en la naturaleza caída del ser humano, el paso siguiente no es mirar al mundo con pánico, sino con la claridad que la palabra de Dios nos concede. Porque uno de los errores más graves del hombre es leer los acontecimientos sin la Biblia, o leer la Biblia sin mirar los acontecimientos. Ambas cosas producen desviación. Si solo observamos el mundo sin la luz de las Escrituras, terminaremos arrastrados por el ruido de los medios, por la propaganda y por las emociones colectivas. Pero si solamente leemos versículos de manera aislada, sin discernir lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, convertiremos la fe en una teoría separada de la realidad. Nuestro Señor Jesucristo no enseñó a su pueblo a darle la espalda a su tiempo. Les enseñó a discernirlo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24, Él habló de guerras, de rumores de guerras, de nación levantándose contra nación y reino contra reino, de hambres, de terremotos y de muchas otras sacudidas. Pero fíjense bien, Él no habló solamente de los acontecimientos, también habló del estado moral y espiritual de la humanidad mientras esas cosas suceden. Es un tiempo en que el corazón de los hombres se llena de temor. Es un tiempo en que la maldad aumenta. Es un tiempo en que el amor de muchos se enfría. Es un tiempo en que la mentira encuentra más fácil aceptación que la verdad. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en nuestros días. El mundo no se encuentra inquieto solamente por causa de las guerras. El mundo está inquieto porque ya no posee una base moral lo suficientemente firme como para llamar luz a la luz y tinieblas a las tinieblas. Hay lugares donde el mal es justificado con el lenguaje de la victimización. Hay lugares donde la verdad es deformada por intereses políticos. Hay lugares donde ya no se busca lo correcto, sino únicamente lo conveniente para el propio bando. Cuando eso sucede, la crisis deja de estar solamente afuera y penetra hasta la estructura mental de las naciones,
Y es precisamente en ese contexto donde nosotros debemos leer lo que está ocurriendo con ojos espirituales. Cada gran conflicto no solamente sacude fronteras, sino que pone al descubierto las fracturas internas de la civilización moderna. Se habla mucho de seguridad global, pero mientras más se habla, más evidente se vuelve la inseguridad. Se habla mucho de derechos humanos, pero el dolor es seleccionado según la conveniencia. Se habla mucho de paz, pero al mismo tiempo se invierte sin cesar en formas cada vez más sofisticadas de destrucción. Todo ello demuestra que el hombre moderno puede haber avanzado muchísimo en tecnología, pero no ha madurado en la misma medida en lo moral ni en lo espiritual. Por eso, cuando observamos la reacción de las grandes potencias frente a los acontecimientos globales, no deberíamos preguntarnos solamente quién tiene razón en su estrategia, quién se equivocó en la diplomacia o quién lleva ventaja en el tablero internacional. La pregunta más profunda es esta: ¿qué está revelando este mundo acerca de su verdadera condición delante de Dios? Y la respuesta es muy clara. El mundo está cansado, se está fragmentando, vive en inquietud, anhela un nuevo orden, pero no tiene la capacidad de producir por sí mismo una paz verdadera. Esa es la razón por la cual, en tiempos de grandes sacudidas, la humanidad siempre se vuelve vulnerable a las voces que prometen estabilidad inmediata, seguridad instantánea y paz mediante el poder. Pero la Biblia nos advierte que no toda promesa de paz proviene de Dios. Lo que quiero que ustedes vean con claridad es que el mundo actual no solamente está atravesando convulsiones históricas, está revelando rasgos que la Biblia describió con antelación, no para que entremos en pánico, sino para que permanezcamos despiertos, no para convertir cada noticia en una nueva profecía, sino para reconocer que mientras más se aleja el hombre de Dios, más se aproxima al caos que él mismo no podrá controlar. Y en medio de todo esto, la Iglesia no ha sido llamada a correr detrás de la fiebre del momento, sino a permanecer firme en la verdad, a mirar todas las cosas con los ojos de la fe y a distinguir con claridad qué es simplemente una sacudida de la época y qué pertenece realmente al desarrollo final que las Escrituras han revelado. Y precisamente por eso, antes de apresurarnos a llamar a cualquier guerra la batalla final, necesitamos detenernos, abrir la Biblia y aprender a distinguir con claridad entre aquello que hoy llena de espanto a muchos y aquello que la palabra de Dios verdaderamente describe acerca del fin de la era. Hermanos amados, una de las cosas más peligrosas en tiempos de sacudimiento es la tendencia del ser humano a sacar conclusiones precipitadas. Basta con que estalle una guerra, se forme una alianza militar o se escuche una amenaza nuclear, para que de inmediato muchos afirmen que todo ha llegado ya a su desenlace final. Pero el hombre que teme a Dios no tiene derecho a vivir impulsado por la agitación de las emociones. Nosotros debemos vivir guiados por la claridad de la palabra. Y es precisamente aquí donde el discernimiento se vuelve indispensable, porque no toda guerra es la batalla final. No toda crisis significa que el fin ha llegado de manera inmediata. No todo gran acontecimiento puede colocarse automáticamente en el último punto del reloj profético. Si no aprendemos a distinguir, caeremos en dos extremos muy peligrosos. El primer extremo es el pánico. Cada vez que el mundo se sacude, el corazón se desordena y muchos sienten que el final ha llegado en ese mismo instante. El segundo extremo es la insensibilidad. Después de muchas conclusiones apresuradas y equivocadas, la gente comienza a tomar a la ligera toda advertencia,
y termina viviendo con indiferencia, aun cuando las señales verdaderas empiezan a manifestarse claramente delante de sus ojos. Ninguno de esos dos extremos viene del Espíritu Santo de Dios. Dios no ha llamado a su Iglesia a vivir en pánico, ni tampoco a dormirse en la indiferencia. Él nos ha llamado a permanecer despiertos, sobrios y firmes en la verdad. Por eso, cuando observamos los acontecimientos actuales, la pregunta no debe ser ¿cuánto miedo me produce esto?, sino si esto realmente corresponde a lo que la Biblia describe. Esa es la pregunta de la madurez espiritual. Esa es la pregunta de una fe con fundamento. Porque la Biblia no nos deja caminar en medio de la niebla. Dios no habló de una manera confusa para que su pueblo viva adivinando eternamente. Él reveló con suficiente claridad los trazos de su programa y al mismo tiempo lo hizo con suficiente sobriedad como para obligarnos a caminar con humildad, sin atrevernos a añadir ni a quitar. Hay guerras que son señales de un mundo que se acerca más al tiempo final, pero en sí mismas todavía no son la batalla final. Hay sacudidas que preparan el ánimo de las naciones, que forman el escenario para futuras alianzas, que dejan al descubierto la tendencia moral y política de la humanidad. Pero eso no significa que todos los elementos proféticos estén ya completos. El creyente debe aprender a decir con honestidad que esto es una señal digna de atención, pero que todavía no es el cumplimiento total. Esa respuesta no debilita la fe. Al contrario, demuestra que respetamos más la Biblia que nuestras propias impresiones. Debemos recordar que las Escrituras describen con claridad un tiempo en el cual el mundo no solamente experimentará guerras, sino también un proceso que conducirá a la concentración de los pueblos, al surgimiento de estructuras de poder con un carácter más global, a una mayor profundidad en el engaño espiritual y a una clase de paz falsa que hará pensar a muchos que la humanidad por fin encontró la respuesta. Eso significa que antes de llegar al desenlace verdadero, habrá muchos acontecimientos que asombrarán al mundo entero. Pero no todos esos acontecimientos serán el desenlace mismo. Por esa razón, tenemos que leer el cuadro completo y no tomar solamente un fragmento para declarar que ya entendimos todo el programa de Dios. Quiero decir esto con toda claridad. El que predica la palabra de Dios no tiene derecho a utilizar el miedo de la gente para producir impacto. No tenemos derecho a llamar un acontecimiento con un nombre que la Biblia no le da. No tenemos derecho a tomar algo que todavía se está formando y presentarlo como si ya estuviera consumado. La fidelidad a la verdad exige que seamos sensibles a los tiempos, pero también rigurosos con el texto sagrado. Esa clase de equilibrio protege a la Iglesia del sensacionalismo, del desorden y de afirmaciones que terminan dañando el testimonio de la verdad. Así que cuando el mundo grita que este es sin duda el final, el creyente debe detenerse y preguntar si esto corresponde realmente al conjunto del panorama profético. Debe preguntarse si las condiciones que la Biblia describe ya están presentes en toda su plenitud. Debe preguntarse si este es el acontecimiento final o solamente un paso preparatorio que deja ver con mayor claridad la forma del tiempo hacia el cual la humanidad se dirige. Esa pregunta no enfría nuestra expectativa. Al contrario, la purifica para que no corramos detrás del ruido, sino detrás de la verdad. Y una vez que comprendemos que no toda gran guerra es la batalla final, entonces lo siguiente que debemos hacer es volver a los propios términos proféticos de la Biblia para entender qué significan, a qué señalan y qué clase de mapa espiritual
colocan delante de nuestros ojos. Hermanos amados, una de las razones por las que muchísimas personas se confunden al leer la profecía es que escuchan los términos bíblicos, pero les introducen dentro imágenes vagas formadas por su propia época. Oyen hablar de la batalla final, oyen hablar de las naciones, oyen hablar de lugares antiguos, oyen hablar de declaraciones sobre los últimos tiempos, y de inmediato identifican todo con las noticias que están viendo delante de sus ojos. Pero si queremos ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que aprender a dejar que la misma Biblia interprete la Biblia. No tenemos derecho a tomar la imaginación moderna y forzar al texto sagrado a decir lo que nosotros queremos oír. Tenemos que volver al significado que el Espíritu Santo colocó en cada término, en cada lugar y en cada contexto. Cuando la Biblia habla de Armagedón, no está usando una palabra para nombrar en general cualquier guerra grande que haga temblar al mundo. Ese término está unido a un contexto específico, a un punto de convergencia específico y a una etapa muy particular dentro del proceso final del juicio y del regreso glorioso de nuestro Señor. Si llamamos Armagedón a toda gran guerra, entonces no estamos honrando la Biblia, sino diluyendo el significado exacto que ella misma establece. El lenguaje profético no fue dado para que lo usemos como etiquetas emocionales. El lenguaje profético fue dado para llevarnos a la claridad. De la misma manera, cuando la Biblia menciona Megiddo, Jezreel, Josafat o Jerusalén, no estamos solamente delante de nombres geográficos. Estamos delante de lugares cargados de un enorme peso teológico. La tierra de Israel no es solamente una pequeña franja en el mapa del Medio Oriente. Es el escenario donde muchos de los actos de redención, juicio, pacto y revelación de Dios ya ocurrieron y todavía ocurrirán. Jerusalén no es solamente el centro de una disputa política, es la ciudad a la que las Escrituras le conceden una posición profundamente singular dentro del programa de Dios. Por eso, quien reduce a Jerusalén a un simple problema diplomático, todavía no ha comprendido la profundidad espiritual de la historia. También debemos entender que muchos nombres dentro de la profecía son denominaciones antiguas. La Biblia habla de Persia, habla de Elam, habla de pueblos del norte, del oriente, habla de regiones que, si no se estudian con cuidado a la luz de la historia, la geografía y el propio texto bíblico, pueden ser interpretadas de manera arbitraria. Aquí es donde necesitamos tanto reverencia como sobriedad apologética. La fe verdadera no le teme al estudio. La fe verdadera no le teme a la arqueología, ni a la historia antigua, ni a la geografía bíblica. Al contrario, cuanto más se investiga correctamente, más se descubre que la Biblia no habla en medio de la niebla. La Biblia habla con una precisión que asombra, solo que nosotros debemos acercarnos al texto con humildad y no con la ambición de obligarlo a encajar en nuestras deducciones personales. Esto también nos ayuda a entender por qué no se puede leer la profecía como si se leyera un titular sensacionalista. Un titular puede producir emoción, pero no puede sustituir la interpretación. Un acontecimiento puede captar nuestra atención, pero no adquiere automáticamente todo su significado profético por el simple hecho de ser impactante. Para comprender correctamente, debemos formular 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué significa realmente ese término dentro de la misma Biblia? En segundo lugar, ¿en qué lugar aparece dentro del orden más amplio de la revelación? En tercer lugar, si el acontecimiento actual posee verdaderamente todas las características que el texto describe. Si faltan esos 3 pasos,
corremos el riesgo de convertir la profecía en una sensación y no en verdad. Por eso, cuando oímos hablar de la batalla final, de naciones reunidas, de Jerusalén o de regiones antiguas como Persia y Elam, no debemos reaccionar con precipitación. Debemos reaccionar con interpretación cuidadosa. Porque Dios no ha llamado a su pueblo a vivir impresionado por nombres imponentes. Dios nos ha llamado a vivir a partir del conocimiento correcto de su palabra. Y cuando el mapa profético comienza a hacerse más claro delante de nuestros ojos, entonces otra realidad inmensa empieza también a manifestarse, y es esta: todas las líneas del tiempo final terminan regresando a un punto central que las Escrituras no dejan de señalar, y ese punto es Israel. Hermanos amados, si hay un punto que muchísimas personas en el mundo moderno no logran comprender, es la razón por la cual Israel aparece constantemente en el centro de tantos movimientos históricos, de tantas tensiones internacionales, de tantas controversias religiosas y de tanto odio que se ha prolongado a través de generaciones. Algunos miran a Israel como si fuera solamente una nación pequeña, ubicada en una zona geográfica delicada. Otros lo ven simplemente como un problema diplomático sin resolver. Otros piensan que se trata únicamente de una herencia compleja del Medio Oriente. Pero si nosotros miramos a Israel solo a través de esos lentes, todavía no habremos visto lo más esencial. Israel no puede entenderse correctamente si se le separa del pacto de Dios. Desde el principio, la existencia de Israel no comenzó como un proyecto político nacido del hombre. Israel comenzó con el llamado de Dios a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, está escrito que Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, que lo bendeciría, que engrandecería su nombre y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso significa que Israel no apareció de manera accidental dentro de la historia. Israel entró en la historia a través de una promesa. Y cuando Dios establece un pacto, no existe nación, ni imperio, ni poder alguno que pueda borrar aquello que Él mismo ha declarado. Por eso Israel ocupa un lugar único. Dios escogió a ese pueblo no porque fuera más grande que los demás pueblos, ni porque fuera moralmente superior, sino por su propósito redentor en la historia. Por medio de ese pueblo, Dios entregó la ley, levantó a los profetas, preservó la revelación y, sobre todo, según la carne, el Mesías vino de esa línea. De manera que cuando hablamos de Israel, no estamos hablando solamente de una nación. Estamos hablando de un pueblo del pacto unido al hilo redentor de toda la Biblia. Esa es la razón por la cual el odio dirigido contra Israel nunca puede explicarse plenamente solo por la sociología o por la política. Claro que existen causas históricas, disputas territoriales, errores humanos y conflictos complejos. Pero si nos detenemos allí, todavía no habremos tocado la dimensión más profunda. Detrás de ese odio existe también una dimensión espiritual. El enemigo de Dios siempre ataca aquello que Dios ha escogido para llevar adelante su programa. Si Satanás no puede hacer fracasar a Dios, entonces intentará levantarse contra el pueblo, la tierra, la ciudad y la línea histórica que Dios ha determinado para exaltar su gloria. Piensen por un momento por qué un pueblo tan pequeño ha llegado a convertirse en objeto de una obsesión mundial tan persistente. ¿Por qué los grandes imperios pasaron, pero Israel permanece? ¿Por qué, después de haber sido dispersado tantas veces, perseguido tantas veces y llevado tantas veces al borde de la destrucción, ese pueblo sigue sin desaparecer de la historia? La respuesta no se encuentra primero en la fuerza humana.
La respuesta se encuentra en la fidelidad de Dios. Lo que Él prometió, Él lo sostiene. Lo que Él escogió, Él no lo olvida. Lo que Él determinó dentro de su programa redentor, la historia no lo puede borrar. En la epístola a los Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo declara con claridad que Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. Esa afirmación es de enorme importancia. Significa que, aunque Israel ha atravesado endurecimiento, disciplina y largos periodos de dolor en su historia, el programa de Dios para ese pueblo todavía no ha terminado. La Iglesia no sustituye a Israel en el sentido de anular todas las promesas dadas a Israel. La Iglesia participa de la gracia, pero Dios sigue teniendo propósitos particulares para el pueblo del pacto. Si no entendemos esto, terminaremos trastornando todo el mapa profético. Y esa es también la razón por la cual Jerusalén permanece en el centro. No porque sea la ciudad más rica ni la más grande, sino porque allí convergen la historia, la promesa, la presencia de Dios, la oposición de las naciones y la expectativa de los tiempos finales. La Biblia no deja de llevar nuestra mirada de regreso a Jerusalén, de regreso a Israel, de regreso al pueblo del pacto, porque ese es uno de los ejes principales por medio de los cuales Dios está escribiendo el desenlace de la historia humana. Así que cualquiera que quiera entender los tiempos y deje fuera a Israel, es como alguien que intenta leer un mapa sin brújula. Y cualquiera que quiera explicar las sacudidas globales, separando a Israel del programa de Dios, siempre terminará viendo muchos datos, pero sin lograr percibir la línea principal. Porque Israel no es un detalle secundario. Israel es una de las bisagras centrales de la historia redentora y de la profecía bíblica. Pero para que no miremos a Israel como un símbolo aislado, necesitamos colocarlo dentro del desarrollo completo que las Escrituras presentan, para ver qué viene antes, qué viene después, y en qué punto nos encontramos verdaderamente dentro de esa línea del tiempo profética. Hermanos amados, cuando Israel ha sido colocado otra vez en su lugar correcto dentro del programa de Dios, lo siguiente que debemos hacer es contemplar todo el desarrollo profético con una visión ordenada. Porque una de las razones principales por las que muchos hijos de Dios viven confundidos es que conocen piezas sueltas, pero no alcanzan a ver el curso completo. Conocen algunos lugares, algunos términos, algunos acontecimientos y algunos pasajes bíblicos, pero cuando intentan unirlo todo, todavía conservan en su mente una imagen borrosa. Y precisamente allí, en esa imagen borrosa, las emociones suelen entrar para ocupar el lugar que le corresponde a la interpretación. Dios no es Dios de confusión. Él es Dios de orden. Cuando revela la profecía, no lo hace para dejar a su pueblo desorientado, sino para darle suficiente claridad como para permanecer firme, suficiente luz como para mantenerse despierto, y suficiente verdad como para no ser arrastrado por toda corriente de especulación. Por eso, si queremos leer correctamente nuestro tiempo, no basta con preguntar qué está ocurriendo, sino también en qué lugar se encuentra eso dentro de la línea histórica que las Escrituras ya han trazado. El primer paso es reconocer que vivimos en el tiempo en que la gracia de Dios está siendo anunciada a todas las naciones. Este es el tiempo en que la Iglesia ha sido enviada. Este es el tiempo en que el Evangelio sigue siendo proclamado. Este es el tiempo en que la puerta de salvación permanece abierta para todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. No es un tiempo para que la Iglesia se adormezca, sino para que dé testimonio,
porque la historia presente no está detenida. Está avanzando hacia adelante conforme al programa irresistible de Dios. El paso siguiente es entender que la Biblia nos muestra una gran transición relacionada con el tiempo final, en la cual el mundo irá entrando cada vez más en condiciones favorables para un control más amplio, para un engaño más refinado, para promesas de paz más seductoras y para una estructura más concentrada a escala global. Esto es muy importante, porque muchos piensan que el tiempo final se reconoce únicamente por las guerras. No, el tiempo final también se reconoce por los intentos de reorganizar el mundo, por el anhelo de estabilidad global, por la necesidad de encontrar una voz suficientemente fuerte como para tranquilizar a las naciones cansadas. En medio de la crisis, la humanidad comienza a desear una forma de salvación con apariencia política. Después llegamos a una etapa que las Escrituras describen por medio del aumento visible del engaño, de la presión y del juicio. Hay personas que mezclan todo esto de manera confusa, pero el texto sagrado muestra que no se trata de hechos aislados. Se trata de un proceso que va intensificándose. El mundo no pasa de una inquietud moderada al desenlace final en un solo movimiento. Hay preparación, hay concentración, hay manifestación, hay una exposición progresiva del verdadero rostro del ser humano cuando intenta construir orden sin Dios. Y en medio de ese proceso, Israel aparece cada vez más claramente en el centro de las líneas proféticas. El paso siguiente nos lleva a conflictos de una convergencia mucho mayor, donde las naciones ya no chocan solamente por intereses locales, sino porque todo el tablero de la historia está siendo llevado hacia un punto de encuentro. Y aquí debemos actuar con gran cuidado. No tenemos derecho a confundir toda guerra presente con el momento final que la Biblia describe. Pero tampoco tenemos derecho a ser ingenuos hasta el punto de no reconocer que las crisis actuales están contribuyendo a revelar la estructura del tiempo postrero. Cada gran sacudida vuelve a la humanidad más dispuesta a aceptar control, más vulnerable al miedo y más abierta a soluciones centralizadas que antes habrían sido recibidas con sospecha. El paso final en el punto culminante de todo este proceso no es la victoria de un imperio humano, sino la manifestación gloriosa de Jesucristo. La historia no termina con el genio político del hombre. La historia no termina con el éxito de la diplomacia internacional. La historia termina con el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto significa que todas las líneas proféticas conducen finalmente no a la exaltación del hombre, sino a la exaltación de Cristo. Y esa es la razón por la cual todo intento de leer la profecía, separándola de Jesucristo, tarde o temprano, termina desviado. Porque el centro de la profecía no es solamente la guerra. El centro de la profecía es aquel que vendrá para juzgar, redimir y reinar. Por eso, cuando nos preguntamos en qué punto de la línea profética nos encontramos, la respuesta más honesta es que vivimos en un tiempo en el que muchas condiciones están convergiendo, muchos rasgos están apareciendo con mayor claridad y muchas sacudidas están haciendo que el cuadro se vuelva más visible, pero todavía no todo ha sido consumado. La verdadera vigilancia no dice que ya todo terminó. La verdadera vigilancia dice que todo se está acercando más a lo que Dios ya anunció. Y por eso la Iglesia debe ser más firme, más sobria, más santa y más aferrada que nunca a la palabra de Dios. Y una vez que esa línea del tiempo ha sido colocada en su sitio correcto,
también tenemos que enfrentarnos a las preguntas difíciles, a los errores más comunes y a las objeciones que muchas personas todavía llevan dentro de sí. Porque si no resolvemos eso, muchos escucharán acerca de la profecía y aún así no habrán comprendido realmente el fundamento de la verdad. Hermanos amados, cuando hablamos de Israel, de los últimos tiempos, de la profecía y de las sacudidas que están ocurriendo en el mundo, muchísimas personas llevan dentro de sí preguntas reales, inquietudes reales e incluso objeciones muy fuertes. Y quiero decir desde el principio que eso no está mal. La fe verdadera no le teme a las preguntas. La fe verdadera no se siente amenazada por una búsqueda seria. Lo preocupante no es que existan preguntas, sino negarse a buscar las respuestas a la luz de la palabra de Dios. Uno de los errores más comunes consiste en afirmar que Israel en la actualidad ya no tiene ningún papel dentro del programa de Dios. Hay quienes dicen que todas las promesas dadas a Israel quedaron anuladas. Hay quienes sostienen que la Iglesia sustituyó por completo a Israel, en el sentido de que Dios ya no conserva ningún propósito particular para ese pueblo. Pero si leemos las Escrituras de una manera integral, no podemos llegar a esa conclusión. En la Epístola a los Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo no dice que Dios borró a Israel de su programa. Él declara con claridad que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso significa que si Dios estableció un pacto, su fidelidad no queda anulada por la infidelidad del hombre. Otro error consiste en pensar que el pueblo judío es salvo solamente por ser judío. Eso tampoco es verdad. La Biblia jamás enseñó que la sangre o la etnia puedan salvar a una persona. Nadie es justificado por pertenecer a una nación. Nadie entra en la salvación por el simple hecho de proceder de una línea humana determinada. La salvación siempre viene por gracia y por medio de la fe. El judío necesita al Mesías de la misma manera que el gentil necesita al Mesías. Solo existe un camino de salvación, y ese camino es Jesucristo. Por eso, cuando afirmamos que Israel sigue teniendo un lugar dentro de la profecía, no estamos predicando una salvación sin cruz. Al contrario, estamos afirmando que todas las promesas terminan convergiendo en Cristo. También hay quienes preguntan si toda guerra relacionada con Israel constituye automáticamente un cumplimiento total de la profecía. La respuesta es no. Ya hemos visto que la Biblia nos obliga a discernir. Hay acontecimientos que funcionan como señales. Hay acontecimientos que preparan el escenario. Hay acontecimientos que revelan la dirección moral y espiritual del tiempo presente. Pero no toda guerra puede ser sellada de inmediato, como si todo el cuadro profético ya hubiera concluido. La fe madura no vive de la precipitación. La fe madura sabe esperar, sabe leer, sabe comparar y sabe caminar con humildad delante del conjunto de las Escrituras. Algunos también se preguntan que, si Dios es soberano, ¿por qué permite que continúen la guerra, el odio y el derramamiento de sangre? Esa es una pregunta dolorosa, pero no carece de respuesta. Dios no es el autor del mal. Pero en su soberanía, Él permite que la historia revele la verdadera condición del ser humano, para que el mundo no siga engañándose a sí mismo, pensando que puede salvarse sin Dios. Y al mismo tiempo, aún en medio de esa oscuridad, Él sigue llevando adelante sus propósitos de justicia, redención, disciplina y advertencia. La cruz es la evidencia suprema de que Dios puede entrar en el punto más doloroso de la historia y aún allí glorificar su justicia y su amor. Otra objeción muy frecuente consiste en decir que hablar de profecía hace que la gente se evada de la realidad
se vuelva extremista o mire el mundo solamente a través del miedo. Pero eso solo sucede cuando la profecía es enseñada de manera equivocada. Cuando la profecía es enseñada correctamente, no aparta al hombre de la realidad, sino que le permite entenderla con mayor profundidad. No lo conduce al pánico, sino a la vigilancia. No lo vuelve fanático, sino más firme en la verdad, más santo en su manera de vivir y más fiel en su misión. Por eso, hermanos amados, la fe cristiana no nos pide que dejemos la razón fuera de la puerta. La fe cristiana nos invita a traer la razón, la conciencia, las preguntas y las inquietudes delante de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, descubrimos que la verdad de Dios no teme ser examinada. Al contrario, cuanto más se la examina con humildad, más resplandece. Y cuando los grandes errores han sido removidos, lo que queda ya no es solamente una satisfacción intelectual, sino una pregunta mucho más directa para cada alma. Ante todo lo que Dios ha revelado, ¿cómo voy a responderle yo? Hermanos amados, después de todo lo que hemos considerado, lo más importante no es cuánto hayamos logrado entender acerca de las naciones, de las guerras, de las alianzas o del orden de los acontecimientos finales. Lo más importante es dónde se encuentra nuestra alma delante de Dios. Porque sería una tragedia muy grande que una persona pudiera hablar del tiempo final, analizar a Israel, hablar de la profecía, hablar de los movimientos del mundo y al mismo tiempo seguir lejos del Señor, sin haberse rendido verdaderamente a Cristo, sin haber sido reconciliada de verdad con Dios. Hay personas que observan con atención toda señal en el cielo, pero nunca miran con sinceridad la condición de su propio corazón. Hay personas que quieren conocer el futuro de las naciones, pero no quieren enfrentarse a la pregunta sobre su propio destino eterno. Hay personas muy interesadas en saber cómo terminará la historia, pero evaden algo mucho más urgente, y es esto. Si hoy tuvieran que presentarse delante de Dios, ¿con qué responderían por sus pecados? Esa es la razón por la cual toda profecía debe conducirnos finalmente a la cruz. Porque la cruz no es solamente el centro de la salvación. La cruz también es la clave para entender la historia. Allí vemos la santidad de Dios, la gravedad del pecado, la seriedad del juicio y la grandeza del amor redentor. Este mundo tiene sed de paz, pero la está buscando en el lugar equivocado. Las naciones buscan la paz en la fuerza. Los gobiernos buscan la paz en el control. Las instituciones buscan la paz en pactos frágiles. El individuo busca la paz en el dinero, en la sensación de seguridad, en el acuerdo con su propia conciencia y en placeres pasajeros. Pero la paz verdadera no puede edificarse sobre un fundamento falso. La paz verdadera no llega cuando el hombre logra controlar sus circunstancias. La paz verdadera llega cuando el ser humano es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él nos deja su paz, que Él nos da su paz, y que no la da como el mundo la da. Escuchen con mucha atención esa verdad. El mundo también habla de paz, pero la paz del mundo siempre depende de condiciones, de equilibrios de poder, de circunstancias favorables y de una estabilidad exterior. En cambio, la paz de Cristo puede permanecer firme aún en medio de las sacudidas, porque no nace de las circunstancias, sino de una relación restaurada con Dios. Por eso, si hoy ustedes reconocen que su corazón está lleno de ansiedad, de miedo, de pecado no confesado, de resistencia silenciosa al llamado del Señor, entonces
no escuchen este mensaje solamente como una explicación de los tiempos que vivimos. Escúchenlo como una campana de alerta para su propia alma. Dios no nos muestra estas señales para satisfacer la curiosidad. Dios nos las muestra para que nos arrepintamos. Dios nos las muestra para que despertemos. Dios nos las muestra para que dejemos de aferrarnos a lo que pasa y nos aferremos a aquel que permanece para siempre. Es posible que el mundo se sacuda todavía más. Es posible que las naciones atraviesen convulsiones mayores. Es posible que lo que estamos viendo ahora sea apenas el comienzo de lo que vendrá. Pero para el que pertenece al Señor, la pregunta final no es si el mundo está entrando en inquietud. La pregunta final es si yo pertenezco verdaderamente a Jesucristo, si estoy viviendo en la gracia salvadora de Dios, si estoy caminando en obediencia, en santidad, en vigilancia y en esperanza verdadera. Por eso yo quiero llamarles con todo mi corazón a que no se limiten a observar el tiempo que vivimos. Permitan que la palabra de Dios examine su interior. No se queden solamente analizando las señales. Arrodíllense delante de la cruz. No se limiten a preguntar qué sucederá con las naciones. Pregúntense qué está sucediendo con su alma. Y si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Pongan toda su confianza en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó gloriosamente y volverá para juzgar al mundo con justicia perfecta. Solamente en Él hay perdón, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay paz verdadera, esperanza verdadera y un futuro verdadero para cada alma. Que Dios use su palabra para despertarnos, para humillarnos, para mantenernos vigilantes y para llevarnos más cerca de Jesucristo en estos días tan solemnes. Amén.